¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días desde Metepec, Estado de México, en la Mesoamérica. Su amigo AQ4S en nuestro canal del mismo nombre, en nuestra serie de Proyecto Humanidad, Simplemente Feliz, de AQ4S, y hoy dentro de nuestra serie de Medicina Espiritual. Les agradezco que se encuentren escuchando esto. Espero que les sea de suma utilidad, tanto si eres médico o no eres médico, o eres paciente o eres médico holístico, alternativo, como le quieras llamar. Yo creo que todos somos médicos, todos tenemos la capacidad de sanar, entonces no tenemos, en teoría, que necesitar de especialistas que se maten estudiando. Bueno, el día de hoy, dentro de la serie Medicina Espiritual, tenemos el segundo capítulo, que es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Desde el punto de vista espiritual, de la medicina espiritual, y lo que llamaré, para hacerlo sencillo, la medicina de tercera dimensión. ¿Por qué me refiero a medicina de tercera dimensión y no le pongo un nombre como alópata, moderna, contemporánea, científica, o el nombre que quieran? Porque simplemente quiero hacer la diferenciación entre que se dedica únicamente a la tercera dimensión, que es este cuerpo, esto que nosotros creemos que es sólido y que es lo único, que es lo que somos nosotros, y la medicina espiritual, que es multidimensional. Bueno, antes que nada, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, para la medicina tridimensional, pues lo es todo, y está compuesta por órganos y sistemas. Y la medicina espiritual, el cuerpo es únicamente el vehículo en el cual se alberga el ser superior, el ego, y el ser expresión, que es el que expresamos nosotros. El ser superior se expresa, que el ser superior es el espíritu, el que alberga nuestro ser y que ha viajado por nosotros, o hemos viajado dentro de esa energía, de esa luz, durante miles de encarnaciones y de miles de existencias tridimensionales y de otras dimensiones. Muy bien, entonces este vehículo está compuesto por el cuerpo, que es el de tercera dimensión, y tiene adherido en la cuarta dimensión los chakras y las esferas mentales, así como todas las vías energéticas que se presentan en todo el cuerpo, teniendo nodos como de retransmisión de energía, y cada una de ellas, al descomponerse, va a manifestar un padecimiento físico. Es decir, que la cuarta dimensión, al ser una dimensión superior, nos presenta una representación directamente en la tercera dimensión. Así, el ejemplo más fácil y sencillo son las sombras, por ejemplo. Las sombras es una segunda dimensión. Entonces, si yo proyecto mi mano, que es mi tercera dimensión, sobre la luz en un plano, al moverla yo se va a modificar esta segunda dimensión. Entonces estamos presentando una segunda dimensión que está manipulada desde la tercera dimensión. Asimismo, la cuarta dimensión se representa en la tercera, y al manipularse modifica la tercera dimensión, que es este cuerpo. Muy bien. La medicina tridimensional se habla de un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Son tres puntos físicamente, principalmente, y el emocional es, digamos,
un poquito como que vilipendiado y poco ignorado. Y en la cuarta dimensión manejamos en las esferas, ahorita les digo que son las esferas mentales, el pulsar físico, el mental, el emocional y el espiritual. Y ahorita vamos a hablar sobre la memoria. La memoria en el cuerpo, según la medicina tridimensional, se alberga en el DNA, el cual va sufriendo modificaciones y mutaciones, adquiriendo nuevas habilidades, nuevos dones, nuevas capacidades, y se va mutando, transformándose para lograr el evolucionar físicamente. Entonces, esta viene de nuestros antecesores, por lo tanto, por ejemplo, si nuestros padre o madre tenían ciertas características, nos las van a heredar a nosotros. Y, por ejemplo, si un hombre muy brillante, intelectualmente muy capaz, tiene grandes posibilidades de heredar su inteligencia y su capacidad al hijo, asimismo sus características físicas, y puede transmitirlos a sus sucesores. En la medicina espiritual no solo tenemos esta memoria, que es válida y la entendemos y la consideramos dentro de el ser que somos. A esta memoria tridimensional de DNA se le agregan las esferas mentales, donde se encuentran las experiencias y el aprendizaje que se va acumulando en diferentes vidas, vidas es un decir, porque es diferentes experiencias, porque en este caso es la vida, en este caso es la existencia humana, y en base a esto se tiene, en las reencarnaciones se van acumulando las esferas mentales. Estas esferas mentales, por darles una situación, las encontramos en la cabeza, son de diferentes colores y son de diferentes tipos. Ya explicaremos acerca de las esferas mentales. Y entonces, al tener este tipo de esferas mentales con recuerdos de la vida, de las reencarnaciones, llegamos a una memoria cósmica. Y digo memoria cósmica por decirlo de alguna manera, porque es una memoria que es de todas nuestras vidas, de toda nuestra existencia, de todo nuestro caminar dentro de las diferentes dimensiones y grados de conciencia. Por este lado, entonces, esta memoria cósmica es una existencia exponencial. ¿Por qué? Te voy a explicar. Por ejemplo, el sexo. El sexo en la medicina tridimensional es simplemente un sistema de reproducción y satisfacción sexual. En cambio, en el sexo, el mismo sexo, es un intercambio energético, además de una como un transformador, un generador, un amplificador de tus propias energías y de tu propia vibración. Entonces, esta es una existencia exponencial, porque dentro de tu cuerpo de cuarta dimensión, hay mucha memoria que se va acumulando. En cambio, pensando únicamente en la medicina 3D, tenemos la existencia lineal. Esta existencia lineal es finita, entonces esta es infinita. Entonces,
infinita. Entonces nosotros en la medicina espiritual no estamos tratando con una sola existencia. O sea, no estamos viendo nada más los genes, ni lo que ha pasado en la vida, lo que sería la historia clínica que hacemos en la medicina, en la cual vemos antecedentes heredofamiliares, patológicos, no patológicos, perinatales, quirúrgicos y demás cosas. Aquí estamos viendo toda esta existencia infinita y no la vemos como un fin, sino como simplemente una transición. Entonces, nos tenemos que ir a las vidas pasadas, a las reencarnaciones pasadas y a las características que tenemos guardadas en las esferas mentales en estos 4 pulsares. Hasta ahí creo que vamos bien. Cualquier duda, pregunta que tengan la pueden hacer ahí mismo en la zona de los comentarios, o pueden escribirnos aquí abajo. Se encuentran todas las vías de comunicación que tenemos, nuestras páginas de Facebook y el correo. Muy bien, entonces la enfermedad. Muy bien, la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Desde la vía 3D, la medicina 3D, alópata, moderna, científica, como le quieras llamar, que es la que se está practicando normalmente en los hospitales, y los médicos son entrenados durante más de 6 años, alrededor de ya para ser especialistas en esto mínimo 10 años. Entonces el adoctrinamiento está durísimo y no tienes idea de lo duro que es la formación médica. Y si eres médico sí sabes, entonces ya me entenderás. Muy bien, entonces la enfermedad. La enfermedad desde el punto de vista de la 3D, antes de hablar de la enfermedad, quiero hablar de la salud. La salud es la mejor, según la definición de la OMS, es no solo la ausencia de la enfermedad, sino el completo bienestar biopsicosocial. En la definición de la RAE dice es el estado de bienestar en el cual se encuentran intactas las capacidades para manifestar sus capacidades del ser humano. Me gusta más la de la RAE. Entonces, aquí hablamos de un bienestar biopsicosocial, que por aquí lo tenemos, y en la medicina espiritual, el estado de salud es el estado en el cual se encuentran intactas las capacidades físicas, mentales, emocionales y espirituales del individuo en grado de evolución, con conciencia de sus esferas mentales, chakras funcionales y recuerdo de sus vidas anteriores. Bueno, un poquito más extensa la cuestión de la salud a partir de la medicina espiritual. Y aquí es bien importante esto porque la enfermedad, desde el punto de vista 3D o medicina moderna, medicina contemporánea, científica, todo, bueno, está causada por patógenos externos. Estos patógenos externos podemos hablar de físicos, químicos y biológicos, y mentales también. E inclusive patologías que se presentan desde los genes, desde este DNA que son transmitidos de los antecesores y que existen las posibilidades de pasarlos a los sucesores. Entonces, estos patógenos externos, como los físicos, que podría ser, no sé, un traumatismo, una ruptura, una fractura, una quemadura, una herida,
los químicos que serían quemaduras, quemaduras obviamente por agentes químicos, alteraciones endocrinológicas, de enzimas, de producciones de ácidos, alteraciones químicas inclusive con el oxígeno, con el CO2, con todos los agentes químicos que pueden alterarnos. Los biológicos, pues, obviamente nos estamos refiriendo a todas las bichos y bacterias patógenas que pueden alterarnos. A esto estamos hablando de, ya sea son microorganismos que pueden ser celulares, como multicelulares, como las amibas, o unicelulares como las bacterias, de compuestos proteicos como los virus, y cualquier tipo de bicho que infecte, que se introduzca en lo que le llamamos la unidad del cuerpo, que es la célula. Entonces, en la enfermedad, desde el punto de vista de la medicina espiritual, la patología se manifiesta en el cuerpo dependiendo de nuestra 4D. Desde lo que les decía yo de la sombra, bueno, desde el 4D, desde la cuestión emocional. Consideramos que la patología se va a presentar basado que también tenemos el DNA, y estamos entendiendo el DNA, donde tenemos susceptibilidad, donde tenemos esta memoria, digamos que esta herencia genética, y nuestra herencia genética de la memoria cósmica, más el ego que por aquí, más el ego que produce la patología. Es una patología que se va a manifestar de esa manera. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a la carencia, que tiene, desde chiquito le dijeron que eran pobres, que no tienen lo suficiente, que no tienen el sustento, que igual y mañana a ver si la providencia les da un mendrugo de pan, y que además le sumas que en vidas anteriores tuvo hambre, tuvo carencias reales, y que además en su DNA hay factores que aumenten las posibilidades de presentar diabetes. Entonces el cuerpo emocional va a responder acumulando azúcar, acumulando grasa y presentando alteraciones a ese nivel. Entonces esta patología no se va a encontrar en personas emocionalmente sanas, aun cuando tengan esta herencia, aun cuando hayan pasado por hambres. Si su 4D, su capacidad emocional se encuentra intacta, va a manejarlo, va a hacer recapitulaciones, va a hacer regresiones, va a encontrar el punto en el cual padeció hambre y entienda el por qué tenía que vivir el hambre. Ahí entra un poquito la rueda karmática, pero a lo que voy es que el ser emocionalmente estable, aún con todo en contra, va a tener salud. Va a ordenar a sus células que sean sensibles a la insulina, va a ordenar a su páncreas desde su tercer chakra. Su tercer chakra va a estar funcionando y va a producir la energía para digerir y producir los productos que ayuden a digerir. Y la digestión incluye muchos pasos enzimáticos y los cuales se van a encontrar sanos si el tercer chakra se encuentra sano. ¿Y qué pasa con la misma enfermedad desde el 3D? Desde el 3D nos dicen que
tienes susceptibilidad a la diabetes. Y que hay dos tipos de diabetes. Uno que es la tipo 1, que es en la cual hay ausencia de insulina, y la tipo 2 y todas las sucedáneas, que no son más que combinaciones, en la cual la célula, a pesar de la presencia de la insulina, no capta el azúcar que está en el torrente sanguíneo, y por ello va a causar un aumento en la glicemia. Glicemia es la cantidad de azúcar, y va a causar las enfermedades caracterizadas principalmente por el coma cetónico, que son derivados de la glucólisis, de la utilización del azúcar por otra vía que no es la adecuada, y en el otro tipo, en el tipo 2, que es el de la sensibilidad, entonces va a producir el coma hiperosmolar, el coma diabético hiperosmolar, que es por el aumento de la osmolaridad de la sangre por el azúcar que se acumula. Digamos que se llena el agua de azúcar y lo hace más osmolar, más espeso. Y la manera de tratarlos, el tratamiento es con medicamentos químicos, físicos. Por ejemplo, en lo químico, pues en los hiperglucemiantes orales, en la insulina. Físicos, en el caso, por ejemplo, de lesiones, fracturas, una férula, una placa, algún tipo de cuestiones físicas, puede ser calor, frío, cualquier factor físico que intervenga en la sanación. En la parte mental también hay tratamiento. Este tratamiento lamentablemente se maneja desde el punto de vista intelectual totalmente, sin hacer caso de todo lo demás, sino nada más intelectual, desde el entrenamiento que hemos tenido durante miles de años y que nos han dicho cómo tratar las enfermedades. Ahorita vamos a ver lo de las guías, que es cómo es que llegamos nosotros a los conocimientos para esta y para esta. Muy bien, otro factor, que es otro medicamento, otro instrumento de la medicina, 3D, tradicional, moderna, científica, es los medicamentos o el tratamiento biológico. En el tratamiento biológico estamos hablando del manejo de entidades biológicas o partes biológicas para el sanar. En esto estamos hablando de, por ejemplo, las vacunas. Tú inoculas en un ser un virus vivo atenuado como el de la polio, y el cuerpo va a reaccionar atacándolo y creando defensas. O le metes pedacitos de virus, como la hepatitis B, que es por ingeniería genética, se produce una proteína parecida a la hepatitis B a partir de una bacteria, y con ella estimulamos el sistema inmune para que se defienda. Aquí existen otros tipos de tratamientos, como sería, por ejemplo, la insulina, que es una forma biológica también, por la forma en la que se produce, porque es derivada, hay derivada del puerco, y hay otras cosas biológicas. En el tratamiento, desde el punto de vista de la medicina espiritual, aquí, volviendo al tema de la diabetes, nuestro manejo sería el emocional, el mental. Como el emocional, pues bueno, es el manejo de ese miedo a la carencia, y encontrando el punto donde nos encontramos en la encrucijada de tener este tipo de miedos, y liberarlos en base al conocimiento íntimo de tu ser, de tus capacidades divinas, y de conocer tu plan divino propio, conocer tus vidas pasadas, conocer tu parte humana, tu parte corporal, y manejar estas emociones y crear los pensamientos aquí en la parte mental
desde la 5D, desde la quinta dimensión, crear los pensamientos que modifiquen la 4D, que es la emocional, y de ahí modificar la 3D, que es la parte física. Se utilizan diferentes técnicas también en la medicina espiritual. Ninguna es completa y total y absoluta. Todas tienen sus virtudes y todas tienen sus debilidades. Ahí podemos encontrar agentes biológicos, como por ejemplo el utilizar plantas, hierbas, que tienen bondades, que tienen virtudes, como las flores de Bach, por ejemplo, o el manejo de, por ejemplo, darte una cosa sencilla, los pelos de elote, que en una infusión es un excelente diurético, que nada más tal vez mitiga la parte de la hinchazón, pero no tiene la capacidad de sanar, sino de paliar la enfermedad. Pero todos estos agentes biológicos, en los cuales podemos incluir las plantas sagradas. ¿Cuáles son las plantas sagradas? Esas plantas sagradas son las que utilizan desde hace miles de años los grandes chamanes herederos de la sabiduría ancestral, que vino de otros lugares, de otros grandes maestros, y que fueron obsequiados al hombre para encontrar la salud. Y en estas podemos incluir desde la ayahuasca, el jicuri o peyote, el guachuma, los hongos, los famosos hongos, Niño Santo, San Isidro, todos esos hongos que se utilizan desde miles de años antes para sanar desde acá la patología de acá. Como ven, esto no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo, nada más que ha sido eclipsado por el advenimiento del manejo de masas, el manejo de los medios masivos de comunicación, que te dicen que solo existe esto y que nosotros no la tragamos, y los que estudiamos medicina creemos que esta es la única y neta del planeta. Y ahorita te voy a explicar por qué creemos eso. No porque seamos tan egocéntricos como creen, o sí lo somos tal vez, pero bueno, ahorita te explico de dónde viene ese ego, ese sentimiento de superioridad. El magnetismo también es utilizado en la medicina espiritual, el sonido y los agentes físicos como el agua, el fuego, el viento, la tierra, todo esto, incluyendo minerales como los cuarzos, como los líquidos de esencias, que ahí podemos incluir en esto biológico, las esencias que nos sirven para la aromaterapia, proveniéndonos de energías sutiles, vibratorias, que van a alterar y a mejorar nuestros 4D, que son los chakras y las esferas mentales. Entonces, el tratamiento es aquí manejar la parte física, química, mental o biológica, y acá manejar emocionalmente, desde un punto de vista, desde un manejo mental, con energías externas que no son coadyuvantes en el tratamiento. ¿Cuál es la guía de la medicina 3D moderna, científica, bla, bla, bla? Es el conocimiento científico, es el método científico, lo que ahora modernamente le llamamos medicina basada en evidencias. Bueno, evidencia es que si a mí en lo personal meto el dedo al fuego, me quemo, me duele, me pongo un hielo, quita el dolor y durante un tiempo lo quito y la quemadura ha sanado. Esa es una evidencia que yo estoy viendo o viviendo y que yo puedo experimentar. Bueno, el problema aquí, que esta medicina basada en evidencias viene de
las voces autorizadas. Las voces que son autoridad, los que son autoridades en la materia. Quienes manipulan el mundo, quienes manipulan esta existencia humana, son los dueños de todo. De los medios, de las revistas especializadas, de las grandes mentes. Ellos deciden quiénes son grandes y quiénes no son grandes. Por darte un ejemplo, nada más revísate la historia de Edison y de Tesla. Tesla, sin ayuda de las voces autorizadas, y de Edison, que tuvo todo el apoyo de esta maquinaria inmensa y cuasi omnipotente que maneja esta existencia humana. Entonces, cuando yo tengo el manejo de las voces autorizadas, les manejo que hay una medicina basada en evidencias, y les digo que esto es el intelecto, que es el pensamiento creado a base de el mismo conocimiento científico y el método científico. Entonces llegamos a la conclusión de que por lo menos tengamos la duda de que evidencias creadas pues por todo esta inmensa maquinaria del miedo, dolor, enfermedad, y te vendo la curación. Es como yo creo un virus y después te vendo la vacuna, pero antes de crearte la vacuna te voy a vender los antivirales, y entonces te tengo trabajando como animal, creando, produciendo bienes, hasta el momento que el miedo te apanica. Ese miedo te baja tu capacidad vibracional y te hace susceptible a la enfermedad, y entonces yo te quito tus bienes mediante venderte el antiviral, que es sanarte, y después te digo, ya tengo la solución, ahora tengo esta vacuna, y en esta vacuna te meto agentes químicos que funcionan modificando esta masa 3D, haciéndote susceptible a mi manejo. Simplemente dúdalo. No te estoy diciendo que lo creas ni que te vuelvas conspiranoico, sino simplemente cuestiónatelo. Simplemente cree que existe la posibilidad, y conforme vayas cuestionando te vas encontrando diferentes respuestas y te sales de esa zona de confort. Muy bien. Entonces, la guía que lleva a esta medicina pues es esto: los libros de medicina, las revistas de medicina, los maestros que llevan ese conocimiento desde Hipócrates hasta acá, hasta don Mariano, o el maestro que más nos caiga bien, hasta el profesor Orozco y el doctor Orozco. Entonces nos lleva a esta guía. El conocimiento ancestral viene precisamente de aquí, de las esferas mentales, de la capacidad de recordar todas las vidas. Estas esferas mentales no llegan, cuando entramos a estos cuerpos, se pierden totalmente. No las recordamos en conciencia. Bueno, en el recién nacido sí las recuerda, por eso tiene capacidades superiores, y para eso se hacen rituales en los cuales les borran las esferas mentales y les borran la capacidad de conectarse con su ser superior para que sean susceptibles de manejo. El que entendió, entendió. Muy bien. Entonces, este conocimiento ancestral se encuentra en las esferas mentales y son recordadas por los maestros. Por los maestros que no te van a enseñar el conocimiento como ellos, sino te van a ayudar a presentar, que se te presenten las experiencias que hagan y fuercen el despertar de tus esferas mentales. Obviamente que para que las esferas mentales funcionen, el ego tiene que ser controlado.
No desaparecido, porque es imposible, porque es parte del ser humano. Ya cuando llegas a controlar el ego, pues estás manejando cuarta dimensión, entonces ya estás en cuarta dimensión para arriba. Entonces ya no eres humano. Ya no eres un humano tridimensional en esta existencia, en esta experiencia. Entonces, la intuición que nace del despertar de estas esferas es la que nos va a guiar y nos va a decir, cuando vemos una persona enferma, si le duele, por darte una idea, la mano derecha. La mano derecha es la expresión del dominio, la manipulación. Si resulta que hace 2 semanas tu novia te cortó porque eres un pinche manipulador, porque la hacías como su trapo, o porque simplemente así tenía que ser y en tu ego tienes tanto dolor por perder ese poder que igual te empieza a doler tu manita derecha. Y si en esto llega a un grado crónico, en una de esas te la fracturas. En una de esas te da un síndrome del carpo, del túnel del carpo, y entonces pierdes la fuerza, entonces ya no puedes manipular. Y este nodo energético que se encuentra en el carpo, en el túnel del carpo, se manifiesta desde tu parte emocional. Y así la medicina espiritual empezamos a buscar desde el otro punto hacia el origen. ¿Sí? Porque todo el cuerpo manifiesta algo. Y eso lo iremos viendo en el curso, que igual es el último que doy, pero que espero que se mantenga vigente durante los años que lo quiera. Muy bien. El propósito de la medicina 3D es eliminar enfermedades y, en el mejor de los casos, maximizar el potencial biopsicosocial. Maximizar el potencial biológico, pues bueno, es tener todas las aptitudes, que si el hombre puede brincar, que brinque, que si puede bailar, que baile, que si puede caminar, que camine, que si puede hacer lo que sea, que es dentro de la normalidad, lo puede hacer. Desde la parte psicológica, que no esté sufriendo de depresiones o de enfermedades, trastornos obsesivos compulsivos o de psicopatías como la paranoia, el autismo, bueno, no el autismo, sino la catatonia y todos estos tipos de cosas. El autismo es otra cuestión, es una cosa mucho más de acá que de acá. Y la parte social, pues bueno, ahí está la parte chida, ¿no? Dentro de la enfermedad, pues existen patologías que se derivan de una incapacidad de socializar. Pero ¿qué sucede si la sociedad está profundamente enferma? ¿Acaso tú quieres encajar en ella? Yo no. Pero bueno, la medicina tridimensional, ese es uno de sus fines. El bienestar social. El propósito en la medicina espiritual es mucho más sencillo y corto. Evolución personal. Evolución adquiriendo experiencias, conocimientos, llevar a cabo las leyes universales que vamos a agregar en una de estas y las vamos a explicar. En esta evolución, en este punto de la existencia humana, te puedo decir que la evolución se circunscribe a una sola palabra: amor. Y dentro de este amor, pues encontramos muchas cuestiones. Si te urge saber qué es el amor, busca en Bases de la Felicidad el programa de Amor Amor, y ahí encontrarás esa explicación. Ahora, ya lo trataremos desde el punto de vista de medicina espiritual. Una cosa bien importante que no quiero dejar pasar con respecto a las diferencias básicas de la medicina espiritual y la 3D.
¿Quiénes son los responsables del bienestar? Por ser más largo, empezaré por la 3D. El médico. La gente, las personas acuden al médico para ser sanadas de las dolencias que presentan. Y el responsable es el médico que examina, basado en sus conocimientos, basados en la evidencia que tenemos acá, y según el patrón, el diagrama de flujo que ya tiene en la cabeza, que tiene como chorrocientos miles metidos en la cabeza, empieza a conjuntar signos, síntomas, conforma un síndrome. Ese síndrome puede tener esta y estas causas, y de estas presentan esto, entonces lo más probable es esto. Tenemos un estudio que sirve para descartar entonces descartamos esto, y al final llegamos a un diagnóstico y aplicamos el tratamiento. El paciente está a expensas, dependencia del médico. Es en el caso de cuestiones físicas, o psiquiátricas también. El psicólogo, en el que aplica sus tests, que aplica las técnicas que le han enseñado, si es transpersonal, si es gestalt, si es humanista, dependiendo del tipo de adoctrinamiento en el cual se haya especializado, va a aplicarlo para ayudarle al individuo a encontrar la salud. Los químicos, que son los que hacen los estudios, el personal de enfermería, al cual siempre hay que darle su justo valor, porque son seres con una alta capacidad de amar, que son seres muy compasivos, y que en la mayoría de los casos, no todos lamentablemente, son seres bondadosos, que encuentran en ayudar al prójimo una satisfacción. También puede ser kármico, pero bueno, vamos a verlo así. Los fisioterapeutas, que también tienen su papel muy importante en esto, la gente de los laboratoristas, los laboratorios, la industria farmacéutica que crea tal o cual medicamento para una enfermedad que según la medicina basada en evidencias se trata con ese químico, y con lo cual se hacen fortunas, mucho, y se hacen muchas atrocidades, pero bueno, eso no importa. El radiólogo también tiene su parte importante, el inhaloterapista, en fin, todos los que se hacen responsables de tu salud en un hospital. Hablemos también de los camilleros, por ejemplo, la gente de admisión, la gente de relaciones públicas, toda la gente que trabaja en un hospital, trabajo social, todos son responsables de la salud del paciente. Y esto causa dependencia. Entonces, si las cosas salen mal, ¿de quién es la culpa? Y es bien importante esto. La responsabilidad se convierte en culpa acá, si una persona no recobra su máximo potencial biopsicosocial. Bueno, y sexual también. El responsable, desde la medicina espiritual, es el individuo, que logra una independencia y que en base a la enseñanza, no de los médicos espirituales, porque bueno, el médico espiritual nada más es una de las facetas de un ser espiritual, para encontrar el control de esta cuarta dimensión en base a su quinta dimensión, desde su mente a sus emociones, a estos cuerpos emocionales conocidos como chakras, esferas mentales y vías energéticas, y se convierte en un ser independiente. Y entiende que la enfermedad física es parte de su plan divino, y que hay cuestiones que tiene que vivir
sensaciones que tiene que vivir para entenderlo. Y que las manifestaciones del cuerpo son para solucionar cuestiones emocionales. Que si te fracturaste el pie izquierdo, tienes un problema de apego con la parte sentimental, entonces soluciona esta parte sentimental desde la parte mental y darle una solución energética en la cual te puedes utilizar todas estas cuestiones. Por último, para no hacer ya más largo de por sí prolongado video, y que espero que lo estés disfrutando igual que yo y estés logrando toda la satisfacción que yo estoy logrando, y hablar sobre la muerte. La muerte para el médico 3D significa el fin de la existencia, y en muchas veces, y no pocas ocasiones, en un fracaso. Regresamos a la culpa y y es llegar al fin de la existencia, y entonces ahí entramos en las creencias que cada quien tenga, que cada quien quiera creer, haya sido adoctrinado en ellas, y que peor, siga creyendo a pie puntillas sin cuestionarse. En cambio, la muerte, como ya hablamos en la medicina espiritual, que el cuerpo es solo un vehículo de una experiencia, es como el carrito de la montaña rusa. En la medicina espiritual, la vida es simple, vacía y sin sentido. Cuando yo lo capté esa idea, me costó trabajo entenderla. Y entonces busqué un símil que me ayude a explicarlo. Ese símil es una montaña rusa. A mí, que me encantan las montañas rusas, se me hizo muy divertido utilizar este símil con respecto al vehículo humano, al vehículo que tú elegiste, por cierto, y ya lo explicaremos después. La montaña rusa, tú te formas, haces de repente filas enormes para subirte a una montaña rusa, y estás viendo como todos los demás salen gritando, van subiendo gritando, dan vueltas, gritan, algunos sufren, algunos gozan, algunos van agarrados de todo lo que se puedan agarrar, otros van agarrados del güey o la vieja de al lado, otros van con las manos arriba, otros van vomitando, otros están riendo, unos lo están gozando y otros lo están sufriendo. Pero todos elegimos subirnos. Entonces, en esta vida, todos llevamos la vida con respecto a cómo queremos llevarla. Agarrados de todo, agarrados de alguien, agarrados, gozando, disfrutando el viaje. Y lo peor es que, estando paraditos en la fila, vimos todas las vueltas que daba. Y sabemos exactamente dónde vamos a dar vueltas y dónde vamos a girar, dónde vamos a quedar de cabeza, dónde vamos a sentir que se nos sube el miedo del tercer chakra, que se nos sube hasta el segundo, hasta el quinto chakra, y aún así nos subimos. Entonces, pero esta es una experiencia vacía, porque pues es vacío, o sea, te subes y te bajas, nada más. Simple. Son experiencias que vivimos para sentirlas, y sin sentido, como la montaña rusa. Dime qué contenido tiene subirse a una montaña rusa. Ninguno, es vacío. ¿Qué complicación tiene subirse a una montaña rusa? Ninguno, es simple.
¿Qué sentido tiene subirse a la montaña rusa? Lógicamente, ninguno. Entonces es sin sentido. ¿Por qué nos subimos a la montaña rusa? Para sentirlo, para vivirlo, para experimentarlo. Y luego nos volvemos a subir. Tal vez queremos subirnos con alguien más. O nos queremos subir en el carrito de atrás, en el asiento de hasta atrás o en el de hasta adelante. Porque ahora ya no queremos sentir qué se siente en medio y en la parte de interna, sino queremos ver qué se siente hasta adelante y en la parte externa, o en la parte de atrás y en la parte interna. Entonces estamos en las reencarnaciones una tras otra, viendo qué se siente estar en una y en otra. Y decimos, en esta sí me subo y subo las manos. Y resulta que nos subimos y a la mitad del viaje nos da miedo y nos agarramos. Entonces, así es la vida. Entonces, cuando terminas tu vuelta en la montaña rusa, simplemente te bajas del carrito, que no es tuyo, que es un vehículo, te sales del cuerpo, te bajas del carrito. Y si quieres volverte a subir, te vuelves a dar la vuelta y te vuelves a formar. Ya no quieres ese juego, te vas a otra montaña rusa, te vas a otro juego diferente para experimentar diferentes cosas. El placer de ir con las manos arriba, teniendo toda la confianza en que no se le va a salir el cinturón de seguridad, que no se le va a quitar el tubito, que tú estás seguro, sin miedo, viviendo el placer de esas emociones. Entonces, lo que en esto produce fracaso, miedo, dolor y sufrimiento, en la medicina espiritual es libertad. Te puedes subir cuando tú quieras a lo que tú quieras. Liberación total del cuerpo, de la cárcel del cuerpo. Y es un retorno a tu ser original. Es volver a tu esencia. Es volver a ser esa chispa de luz que eras antes de entrar a este vehículo, pero con toda la existencia y todas las experiencias, todos los sentimientos, toda la evolución y toda ese know-how que adquiriste en esta experiencia humana. Entonces, esto se convierte en placer, alegría. ¿Por qué estamos tan acostumbrados al miedo, dolor, sufrimiento? Es por el apego. La medicina espiritual no te enseña el apego a la vida. Te enseña a disfrutar la vida y sus acontecimientos. En la medicina 3D te enseña el apego a la vida. El miedo a perderla te produce la enfermedad. Obviamente lo estoy poniendo en azul porque estos son conceptos de la medicina espiritual. Pero al final de cuentas, en la 3D tú has visto la cantidad de anuncios que te dicen que si no haces ejercicio te vas a morir de obesidad o de diabetes o de algo, de hipertensión. Que si fumas te va a dar cáncer de pulmón. Lo que realmente te da el cáncer de pulmón, acá, desde la medicina espiritual, es el miedo a la transmutación de las emociones. Estamos hablando del cuarto chakra, donde se encuentran los órganos vitales. El corazón, los pulmones, el timo y los grandes vasos. Entonces, el miedo es el que te enferma. Y el adoctrinamiento en el cual tú vives es el que te va a dirigir. Y en no pocas ocasiones
y que te va a causar la dolencia física. Sin más, en este momento terminamos con esta parte de la vinculación, la complementación, la común unión entre la medicina 3D y la medicina espiritual. Obviamente, si estamos viviendo en esta 3D, no podemos dedicarnos únicamente a esto porque hay patologías creadas desde acá. Entonces, aunque sea una dimensión superior, hay que trabajar con este lado y entre los dos lograr la salud. Te espero en el próximo programa de Medicina Espiritual. Recuerda que todo esto está hecho para que seas simplemente feliz. Te recuerdo nuestras literatura, 456 días en la historia, gestación y nacimiento espiritual, el justiciero emocional, que te van a ayudar en esta 4D. Y nuestros forma de localizarnos, nuestro correo, nuestras páginas de Facebook, y recordarte que feliz día, feliz semana, feliz vida. Gracias.